Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre una curva de titulación de un ácido débil como es el ácido acético con una base fuerte como es el hidróxido de sodio. Acá en Excel ya tengo planteado una base para desarrollar el ejercicio. Entonces tenemos una molaridad del CH3COH, o sea el ácido acético de 0,1 molar con 100 mililitros. La molaridad del NaOH va a ser 0,2 molar y vamos a utilizar estos mililitros del ácido acético. También tenemos unas constantes acá que serían pKa, pKw y Ka. pKa es el menor logaritmo de Ka. Kw sería la constante de disociación del agua y Ka es la constante de disociación del ácido. Entonces comencemos. Para poder conseguir hallar el pH de estas sustancias tenemos que primero explicar cómo funcionan. Entonces, si acá observamos cuando el volumen que hemos agregado es igual a 0, entonces no vamos a depender del ácido B, del hidróxido de sodio, solo vamos a depender del ácido acético. Entonces, al juntar el ácido acético con agua, o sea, al disolverlo, vamos a crear acetato y H3O, que es el ion hidronio. Entonces, este ion hidronio es el que nos va a aportar el pH. Entonces, este va a ser nuestro incógnito, hallar cuánto va a ser el pH que va a tener. Entonces, como este está 0,1 molar, acá en el ejercicio no lo plantean así, utilizaremos la ecuación. Entonces, x al cuadrado, k es igual a x al cuadrado dividido 0,1 molar menos x. Este menos x se cancela ya que cuando 0,1 molar es dividido en 1,8 por 10 a la menos 5 da mayor que 1000, entonces sería un valor muy pequeño, entonces lo tiramos a cancelar. Acá que sigue, entonces esta exponente lo pasamos a raíz y queda haciendo la siguiente raíz. Cuando hacemos la operación matemática nos daría este resultado. Entonces, acá lo meto. Que no me lo quiso leer el computador, pero ya lo soluciono. Entonces, cuando ya tenemos la concentración del H+, o sea, la concentración del ion hidronio, que ya lo hallamos con esta fórmula matemática, proseguiríamos a conseguir el pH. O sea, el pH es muy sencillo, es el menor logaritmo de la concentración. Entonces, si yo aplico esta fórmula acá, nos darían que el pH que tiene esta sustancia, sin agregar ninguna cantidad de hidróxido de sodio, es de 2,87. ¿Qué pasa cuando agregamos el hidróxido de sodio? Entonces ya la ecuación varía. ¿Por qué? ¿Por qué varía? Porque entonces nos tocaría usar a Henderson-Hasselbalch, que es la siguiente parte. ¿Por qué Henderson-Hasselbalch? Porque entonces nos formaría un amortiguador que estaría reduciendo un poco la capacidad de ácido y basicidad de esta solución. ¿Qué nos dice Henderson-Hasselbalch? Que el pH es igual a el pKa, que ya expliqué que era el pKa, más el logaritmo de la concentración de la sal sobre el ácido. Entonces, para hallar la concentración del sal y el ácido, primero vamos a transformar estos sales y ácidos a minimoles. Para pasar a minimoles es muy sencillo. Debemos multiplicar la concentración del ácido por la concentración de la base. Y si hacemos el respectivo nos daría 10, como esperamos. Entonces, desplazamos todo esto hasta el punto de equilibrio que nos va a dar todos el 10 y volvemos a subir. Entonces, para hallar el OH, debemos hacer lo mismo, multiplicar la molaridad del NaOH, o sea, el hidróxido de sodio, que es el que nos va a aportar el ion, por la cantidad que en este momento tengamos. Como acá ya resolvimos el incógnito, entonces no vamos a tener la necesidad de hallar este también. Entonces sería este por este.
y reemplazaremos la fórmula en todo. Una vez hemos hallado estos valores de la minimolaridad de el ácido acético y el ion hidróxido, entonces respondemos a sacar a la milimolaridad de la sal. ¿Cómo se calcularía la milimolaridad de la sal? Es algo muy sencillo. Sería B de la sal, no, del ácido del ion acetato. El ion acetato, como sabemos, cada vez que se forma un ion de H+, tiende a formar la misma cantidad, o sea, cada que desaparece tiende a formar la misma cantidad de CH3. Entonces aprovecharemos esta idea que sacamos de esta conclusión para resumirla acá. Entonces decimos que va a ser igual a esto de acá. Ok, entonces vamos a corregirlo. Acá, al obtener este resultado, tenemos ya la minimolaridad de el ácido, minimolaridad de el ion del OH- y del ácido acético. Entonces proseguiremos a sacar el cociente de la sal sobre el ácido. Todo esto para mostrar más fácil el procedimiento. La sal sobre el ácido va a ser igual a esta sal, o sea, esta sal dividida este ácido. Entonces eso nos va a dar 0.1 molar. Ok, entonces repartimos la fórmula por todos. Ok, cuando tenemos ya la concentración, el cociente de la sal y el ácido, pasamos a conseguir el logaritmo de estos mismos. El logaritmo de ese cociente. Entonces, acá el logaritmo de ese cociente sería igual a logaritmo de este numerito. Ok, entonces, sí, entonces aquí aplicamos a todo. Acá tengo una celda coordinada, entonces ok. Una vez tenemos ya la concentración de este ácido y esta base, pasamos a hallar el pH. Como sabemos ya en la fórmula anterior mostré que el pH es igual al pKa que tenemos ya acá, que es 4.74, más el logaritmo de la sal sobre el ácido, que fue el que acabamos de conseguir, que es este. Entonces para hallar el pH sería igual a pKa más concentración de este pH. Sí, aceptamos la corrección y lo repartimos para... En ese momento cometí un pequeño error que ya mismo voy a corregir, que fue multiplicar esto y de suma. Entonces cuando lo sumamos ahí sí nos da 3.74. Y si este 3.74 lo dispersamos por todo el logaritmo, cuando ya obtenemos el pH de estas soluciones, con la anterior fórmula nos obtenemos estos números de pH. Entonces, ¿qué pasa acá? Como ya sigue el punto de equivalencia y el punto de equivalencia no lo podemos obtener, ya que ese tiene que variar porque ya al no haber pues no, al no haber base que reaccionar, o sea, ya esta base acá se consumió toda con este hidrógeno porque a este le quitamos este, entonces queda cero. Entonces ahí no tiene con qué reaccionar. Entonces, ¿qué hacemos al siguiente paso? Hacemos el siguiente paso, que es llegar y en el punto de equivalencia dejamos de trabajar con el ácido acético y empezamos a trabajar con el acetato, que es lo que hicimos en esta parte de acá. Como ya va a dejar de ser
KA y va a empezar a hacer KH, o también conocido como KB. Para pasar de K a KB debe hacerse la siguiente ecuación, que es dividir KW sobre KA. KW es 10 a la menos 14, KA es 1.8 por 10 a la menos 5. Al hacer esta operación matemática nos da que KH es igual a 5.5 por 10 a la menos 10. Al tener KH hacemos la misma operación de ahorita, que es pasar este 2 a raíz cuadrada y sacarle la raíz cuadrada a todo esto, que esta raíz cuadrada nos tiene que dar 0.062, que esta sería la concentración molar de el ion OH-. ¿Por qué OH-? Porque ya estamos trabajando en función de el OH-. Cuando ya tenemos este ion, sacar el pH se nos vuelve una tarea fácil, porque entonces el pH es 14 menos el logaritmo de este ion que tengo acá, sí, que sería 8.78. Como les digo, se nos convierte en una tarea fácil. ¿Qué sigue acá? Como ya tenemos este pH, que es el punto de equivalencia, al atravesar el punto de equivalencia dejamos de trabajar con la ecuación de Henderson-Hasselbalch y empezamos a trabajar con dependiendo, o sea, nos volvemos dependientes en función del OH. ¿Por qué el OH? Porque ya al haber una presencia tan ácida como es lo que es el OH, este ion deja de tomar importancia y le brindamos toda la importancia al OH, que es el que nos va a brindar los OH-. Entonces, ¿cómo lograríamos esto? Entonces, debemos tomar las minimoles restantes. Como que las minimoles restantes? Ya les acá debemos seguir con este ejemplo. Estas minimoles, como debemos sacarlas del mismo, este 10 también debemos elongarlo un poco más y continuaríamos con otro poquito, ahí fue. Entonces, estas minimoles, ya como empezamos a trabajar en función de las minimoles, que serían estas, entonces formamos otra escuadrita, que sería POH. Ya en un momento lo vamos a explicar por qué este POH. Este POH va en función de lo siguiente. Como acá ya no trabajamos en función de Henderson-Hasselbalch, entonces no nos sirve nada la sal ni nada de eso. Entonces empezamos a seguir la siguiente ecuación, que sería las minimoles que nos sobren, o sea, resultante de la resta de estas con estas, divididos el volumen total, que sería la suma de los volúmenes, el volumen, este volumen con el volumen, ya que eso nos determinará la molaridad. Y como estamos en función de pOH, entonces ahí encontraremos la molaridad, pero entonces acá hay un pequeño error. Entonces dividido, no, más este. Entonces llegamos y cerramos y nos da que 7.60. Para corregir, debo corregir esto. F30 menos F30. Ok. Debe sobrar 0.4 dividido 152. Ah, no, 150,2. Entonces, eso me tiene que dar esto. Entonces, para corregir acá, acabo de enterarme que cometí un error. Ya lo voy a corregir.
que sería que esto yo pongo a multiplicar. Entonces ahora sí esparzo toda la... Al haber hecho esto, entonces empezamos a trabajar en función de pH, pero acá esto no sería pH, esto sería la concentración que tenemos de corregir esto, porque entonces esto sería la concentración de que tenemos acá. Entonces esto no serviría para nada. Ok, ya cuando tenemos esto, podemos empezar a trabajar en términos del pH. ¿El pH qué significa? El pH sería la siguiente variable, que sería menos logaritmo de la concentración de del ion OH menos. Como todavía no lo vamos a pasar en función del pH, lo trabajaríamos así. Esto tampoco me quedó bien puesto acá. Ahora sí me quedó bien puesto. Entonces el pH sería el menos logaritmo de la concentración. El pOH es el menos logaritmo de la concentración del ion hidroxilo. Entonces ponemos la siguiente ecuación. Este es el ion hidroxilo. Entonces este sería el pOH de en función del pOH. Estos serían nuestros pOH. Ahora, como todos sabemos, el pH se basa en la siguiente ecuación. Este sería el pH. Entonces no acá, sino que va acá. El pH se basa en la siguiente ecuación, que es muy sencilla, que sería 14 menos el pOH. El pOH sería este. Entonces hacemos la fórmula y aplicamos en toda la ecuación. Entonces cuando terminemos esta operación nos daría como resultado el pH. ¿Qué pasa? Entonces este pOH, entonces acá ya con el pH podríamos, entonces así ya podemos obtener todos los pH de esta solución. Aunque el pH no lo tengamos, sabemos que el pH podría ser la resta de 14 menos el pH. Entonces, para graficar esta función, sería coger los mililitros que usamos de el ácido acético y hacer una gráfica junto con el pH. Entonces le vamos a insertar gráfico. Vamos a hacer no me una dispersión. No. Vamos a hacer una dispersión. Entonces este sería el gráfico obtenido por lo anterior. Acá este sería el pH y estos serían los términos de mililitros agregados. Entonces esto fue todo el video que hicimos. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.